ahora quisiera que las chicas completen. Respecto a la temperatura, mirá, negro, la verdad es que yo no soy experta en eso. Sí hemos hecho protocolos de investigación en donde nos dieron estos que son para el oído, y otros que eran para la frente, pero ahí el productor lo decía, o sea, estaba especificado. A ver, cuando uno compra dice qué tipo de termómetro es y si es para colocar en la zona del oído o en la zona de la frente. Pero yo no sé mucho más datos de eso, no me puedo hablar, quizás alguien de la audiencia sepa o mis compañeras sepan. Yo quería agregar algo a lo que dice Lili, algo que tienen que tener las secretarias siempre al lado es el alcohol gel. Y toque lo que toque, ya sea una tarjeta, plata, papel, lo que sea, después automáticamente ponerse alcohol gel. Hay que cambiar la cultura esa. Pero además, hablaba Lili de la utilización de la máscara facial, que es lo bueno que tiene la máscara facial, que no permite que yo me esté tocando, porque nosotros estamos acostumbrados, y si nos filmáramos, nos damos cuenta que continuamente nos estamos tocando la cara, nos tocamos los ojos, la boca, la nariz. Cuando una persona está trabajando así, con tanta cantidad de que recibe una cosa, recibe otra, si tiene la máscara facial, evita mucho que se toque las mucosas, que se toque parte de la cara. Lo otro que hay que tener en cuenta, tanto en los consultorios como en las clínicas, en los hospitales, son los lugares en común, por ejemplo, una cocina. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la cocina a tomarse algo, ya sea un vaso de agua, un té o algo, en general las personas no lo hacen solas, siempre hay más de una, son dos. Se sacan el tapaboca, comen lo que tienen que comer y no respetan la distancia. Y ese es un lugar peligroso donde la gente se puede contagiar, porque ya tenemos varias historias de estas, no por ahí en los consultorios, pero sino en clínicas, en hospitales, donde el lugar donde ellos se juntan no respetan nada de lo que respetan cuando están adentro de la sala con pacientes. Eso nomás. No es menor lo que dice Elvia, yo lo quiero jerarquizar, porque así como fue la forma de introducción del COVID en una institución a partir de un personal de salud que no lo adquirió en la institución de un paciente como se pensaba porque usaba los EPP, sino que lo adquirió en la comunidad, reuniéndose con familiares, reuniéndose con amigos, que es todo muy lindo, pero es un lugar en donde no se puede, digamos, controlar, porque se toma del mismo vaso, se ha tomado, bueno, ustedes habrán visto, esto es de la vida real. Y entonces después, ¿cómo se transmitió? Como dijo Elvia. O en los vestuarios que se usan como, en algún lugar, digamos, donde están, que se usa como un lugar de sociales, sin respetar la distancia, me saco el tapaboca, en esos pequeños estares. Hasta eso tenemos que coordinar en un consultorio, ¿no es cierto? Habrá consultorios mucho más grandes, otros somos mucho más pequeñitos, pero las colaciones y eso hay que turnarse, porque es un sitio sumamente peligroso. Lo mismo que cuando se pasan la guardia, o sale la secretaria de tal horario y otra, y ahí entonces por ahí se relajan estas medidas. Es muy importante evitarlo eso. Lucy, ¿querés decir algo? Carolina, que vos tenés mucha experiencia también. Las preguntas, Lucy, las preguntas. No se te escucha, Lucy. Muchas gracias. De nada. No, Lucy, no se te escucha, Lucy. ¿Te fuiste, Lucy? No se le escucha. Bueno, vos. ¿Escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, ahí está. La pregunta es si se pueden lavar los guantes. Los guantes no se pueden lavar, ni se les puede pasar alcohol, ni nada, porque se deterioran, aumenta la porosidad y hay mayor riesgo de contagio. O sea que el guante se saca y se lavan las manos posteriormente, ¿sí? Y después hay otra pregunta que habla de los barbijos no quirúrgicos, si se pueden usar 3 horas en pacientes, seguido entiendo, en pacientes sintomáticos. El barbijo quirúrgico, perdón, dice el barbijo no quirúrgico. El barbijo quirúrgico se puede utilizar 3 horas, siempre y cuando uno no lo humedezca, porque una vez se humedece el barbijo, en lugar de impedir que el virus ingresa, se transforma en un facilitador.
Con los otros barbijos también, y eso va a estar dependiendo de lo que uno hable, digamos, cuando uno más habla, más se humedece y más riesgo de que deje de ser efectivo. Entonces el cambio va a depender, el tiempo de cambio va a depender de eso, de lo que nosotros hablemos y que se humedezca. Después preguntan acerca de bajalengua, si hay hay que tener algún cuidado. El cuidado es que siempre tiene que estar guardado, digamos, tanto los bajalenguas, digamos, no los dejarlos expuestos donde se pueden contaminar, como cualquier otro implemento que uno necesite, tiene que estar perfectamente guardado y solamente retirar uno en el momento en que se va a usar y no exponerlo. Luego, preguntan cuánto dura el N95. El N95 dura mientras conserve su forma, su sellado, que no esté deformado, no esté manchado ni salpicado, por eso nosotros pregonamos mucho que se use la máscara por encima del N95 para protegerlo de salpicaduras, porque de esa forma se inutilizaría. En la mujer obviamente lo que se recomienda es el no uso de maquillaje, porque si se mancha con maquillaje, también, digamos, se pierde la efectividad del filtro y eso hace que haya que descartarlo. El tiempo de duración es aproximadamente, si uno lo usa 7 horas diarias, se puede usar 15 días, y se usa más de 7 horas diarias hasta 7 días. Siempre teniendo en cuenta estas recomendaciones que dije antes. Luego, nunca manipular el barbijo, ni tocar de su cara externa, ni por su cara interna, siempre retirarlo por los elásticos, y para guardarlo se guarda en un sobre o en una bolsa de papel madera preferentemente, o papel, digamos, que no sea nylon, porque eso permite que si uno lo guarda en nylon, se humedece y también se alteran las propiedades del filtro. Se le coloca el nombre sobre la bolsa, nunca escribir sobre la parte del barbijo, porque también, digamos, uno con el escribir va a introducir, digamos, puede perforar el barbijo, y además se le coloca la fecha del comienzo de uso para el nombre de quien lo usa, es de uso siempre individual, y la fecha en que se comienza a usar. Y lo coloca en algún lugar, digamos, que no sea un lugar muy húmedo, ni un lugar que esté contaminado, que se pueda contaminar. Esas serían las recomendaciones con respecto al N95. Lucy, yo sí. quería agregar de que hay situaciones en donde uno lo utiliza muy poquito. Por ejemplo, toma muestra virológica, pero no llega ni a 1 hora. Entonces, en esa situación que uno lo utiliza tan esporádicamente o periódicamente, se ha visto que el barbijo puede tener, siempre y cuando se cumplan las condiciones que dice Lucy, 1 mes o más tiempo. Esto es lo que se llama uso expandido del N95. Nosotros no hacemos, digamos, la diferenciación de uso expandido o de reuso, como hacen en Estados Unidos, que ellos ni pensaron jamás que tenían que llegar a esta situación. Pero es tanta la escasez que hay a nivel mundial que estas son las estrategias. Nuestro país ni ninguna sociedad casi recomienda la esterilización. ¿Por qué? Porque es un proceso muy complejo, uno tendría que poderlo tener limpio para poderlo esterilizar, ¿y cómo lo limpiaría? Lavándolo, se desnaturaliza totalmente. Entonces lo que se han hecho en algunos lugares son pruebas con rayos ultravioleta, lo único que hace es reducir un poquitito la carga viral, pero no lo hace más seguro en lo más mínimo, y además no se sabe qué puede pasar con algunos productos que después uno va a poner el N95, fueron expuestos a estos productos y podrían llegar a ser tóxicos. Eso se desconoce. Otro punto que quiero comentar es que algunos dicen, y nos lo han planteado porque hemos capacitado a cuanto lugar público y privado se imaginen, pero si dura tanto tiempo, ¿por qué en vez del quirúrgico no usamos eso? Porque no hay.
Y hay una cuestión de solidaridad que es muy importante, porque si nosotros usamos los pocos N95 que hay, estamos dejando sin insumo a quien realiza permanentemente maniobras de generadoras de aerosoles. Entonces, esto es algo muy importante. Pese a que lo decimos, vemos todo el tiempo que la gente anda con barbijos N95 o sus equivalentes, que ahora hay varios, y en cambio uno, si no tiene suficiente provisión de barbijos quirúrgicos, puede apelar a otro tipo de máscaras, como habíamos dicho, que hay varias instituciones que las adquirieron hace bastante tiempo y tengo entendido que todavía se pueden adquirir. Esto era un poquito lo que quería decir como complemento, ¿no es cierto? Hay una pregunta con respecto a los barbijos quirúrgicos, si se pueden desinfectar para otro uso, y es el barbijo quirúrgico no se puede lavar porque se deteriora, y si uno no lo lava no lo puede, digamos, desinfectar, así que no se pueden reusar los barbijos quirúrgicos. No, porque una vez que se humedecen, pierden la semi-impermeabilidad de las capas que tiene, así que eso no se puede. Son descartables. Exactamente. Después para Carolina, si querés hay una pregunta, Carolina, que dice si cae un paciente, digamos, preguntando, que uno considera que es un sospechoso, si llaman, ¿a dónde llaman? ¿Al 100, a la Guardia de Epidemiología? ¿A dónde? ¿Cómo conducirse? Sí, eso, bueno, ahora va a ser más frecuente de ver en los consultorios porque como tenemos circulación comunitaria, es factible, digamos, un paciente que se presente al consultorio con fiebre, que tenga odinofagia y algún otro síntoma más, ya va a ser considerado caso sospechoso. En ese caso tenemos dos opciones. Si el paciente que está con ustedes en consultorio es un paciente que está estable, que está bien, una opción es comunicarse con la Guardia de Epidemiología, nos pasan los datos, y nosotros tenemos contacto directo con el 100 para que lo vaya a hisopar a domicilio, ¿sí? Esa es una de las posibilidades, y si el paciente llega a tener algún criterio que para ustedes requiera evaluación por un centro de mayor complejidad, hay que llamar al centro coordinador de camas. Les podemos pasar, después yo les copio los números acá en el chat para que los tengan. El centro coordinador de camas es una guardia también que está 24 horas, donde lo que ellos hacen básicamente es que si el paciente tiene criterio de internación, evalúan si tiene obra social, no, y las características clínicas que tenga que les van a preguntar a ustedes, y lo van a llevar al Hospital Bucar Roldán, o al Hospital Castro Rendón, o a la Clínica Pasteur, de acuerdo al lugar donde le corresponda. Esas son las dos opciones que tenemos más prácticas. Quiero decir algo porque vi una pregunta ahí que hablaba de algo de aros, anillos. La verdad, Sí. la utilización de aros no implica ningún riesgo, obviamente si son aros pequeños, porque a veces los aros grandes, y si es un pediatra, el chico engancha un aro y bueno, puede haber un accidente, pero en realidad los aros no significan un problema. El problema sí significa usar mientras uno atiende pacientes tanto anillos como pulseras o reloj. ¿Por qué? Porque bueno, uno cuando se lava las manos, si tiene anillo, por debajo de los anillos quedan gérmenes. Más cantidad de anillos, más cantidad de contaminación en las manos. Lo mismo va para el reloj y para las pulseras, porque uno cuando se lava con el alcohol gel o con agua con jabón, el reloj no lo lava, entonces son considerados elementos sucios. Lo ideal es que cuando uno esté trabajando no lo tenga en las manos, todo eso, las alhajas, porque después uno puede llevar esa contaminación a la casa. Elvia, hay una pregunta acerca de los guantes, de los que usan en peluquería. Yo la verdad es que no sé cuáles son, así que te la dejo si vos sabés. Sí, son unos guantes que... Claro, sí, son guantes que son un látex, un tramado mucho más grueso, porque bueno, tenemos guantes de látex, algunos de nitrilo. Los de nitrilo no lo tiene mucha gente igual, o muchas instituciones, porque son muy caros, pero lo cierto es que los guantes no deben ser lavados, porque y menos con alcohol. El alcohol degrada el látex, lo que hace es abrir más los poros, que los microporos que tienen los guantes, entonces vehiculiza cualquier germen, entre ellos puede ser el COVID. Entonces, antes de eso es más barato descartar el guante, lavarse las manos y colocarse otro. Y usar el guante de látex. También se pueden usar manoplas de nylon, son más baratas y también se pueden utilizar para atender pacientes.
Nunca hubo ningún producto que fuera efectivo en la limpieza de los guantes. Siempre los deterioró. Algún día capaz que surge eso, pero no es por el momento, es como muy bien dijeron, hay que hacer hincapié porque hay algunas guías, hay mucho problema ahora, porque hay muchas guías dando vuelta, hay contraposiciones, hay sociedades que se han unido y han hecho guías que algunas de esas sociedades no estaban de acuerdo, pero tuvieron que consensuar, entonces cuando uno ve la guía aparte, ve que es diferente, entonces por eso que cuando uno escribe y hace guías, tiene que revisar tremendamente y poner lo que hay más evidencia, poner lo que hay más lógica, poder de acuerdo digamos, a la realidad de nuestro medio, Así que eso, pero ustedes van a ver que por ahí algunas todavía lavan los guantes, que no nos sirve para nada porque se los sacan después. Entonces es absurdo, no tiene lugar. Después preguntan si los barbijos no quirúrgicos son lavables. Entiendo que dice los no quirúrgicos, entiendo que se refiere a los barbijos. Si fueron de los que hablábamos de tela, de colocarle una tela de algodón gruesa con mayor de 180 hilos, sí serían lavables, si se refiere a esos. Luego hay una pregunta, Liliana, no sé si querés responderla, si no la respondo yo, si se podría poner un acrílico en el escritorio del médico como en las secretarias, como se pone para las secretarias. Sí, como poder se puede, pero yo no le veo mucho sentido porque a diferencia de lo que ocurre con la secretaria, que se aproximan más, que le muestran, en el consultorio es muy común que uno ya le pone la silla a una distancia, que uno esté por lo menos 1,5 metros, 2 metros idealmente, el metro es mínimo. Hace poco salió un estudio que mostró, 1 metro es lo mínimo. Si se puede, 2, el resultado fue un poquito mejor. Así que, pero de todas maneras, yo creo que no hay gastos que no tienen mucho sentido realizarlos. Pero bueno, si los hace sentir más tranquilos, pero eso no evita que cuando yo tenga que ir, si lo tengo que examinar al paciente en una camilla, voy a tener que tener todos los elementos de protección personal porque ahí no va a haber ningún acrílico. Entonces, siempre piensen que cuanto más cosas pongamos, hay que desinfectarlas, más trabajo vamos a tener, entonces uno tiene que hacer el ejercicio de cuál es el beneficio. Ahí hay otra pregunta que dice si la desinfección del escritorio y la compu se puede hacer con alcohol. Allí, como decía Elvia, el alcohol es caro, digamos, entonces lo que se puede hacer es con amonios cuaternarios de 4ª generación en adelante. Y otra cosa también que se puede hacer, si no, es, bueno, envolver, que sea más fácil de limpiar, el teclado de la computadora con nylon, entonces resultará más fácil de limpiar, y también con amonios cuaternarios. Nunca, creo que Elvia no lo dijo, nunca, digamos, hay que pulverizar sobre la superficie que uno quiere limpiar. Siempre pulverizar sobre un papel o con lo que vaya a limpiar y luego limpia la superficie, porque si uno hace spray sobre la superficie a limpiar puede, digamos, generar aerosoles y autoinocularse. Yo les digo que el poder escribir en la computadora no es tan fácil. A nosotros nos pasó en el Castro Rendón, ahora lo sacaron, y por ahí uno prefiere hacer una limpieza con alguno de los productos. Y los escritorios, hemos visto que hay algunos que son de superficies muy lavables, pero a otros tenemos de madera. Entonces a veces es preferible en esta época cubrirlos con algún nylon, como dice Lucy, o algo de eso, que ahí entonces con muchísima mayor facilidad uno lo higieniza y desinfecta. Sí, pregunta si hay problema en aerosolizar el desinfectante. El problema es desinfectarlo sobre la superficie, siempre sobre el papel, como decía antes. El papel o el paño con el que uno vaya a repasar. Yo creo que en estas épocas, si uno se puede dar el lujo de tener rollos de papel, es mucho más práctico, porque la rejilla hay que lavarla, hay que desinfectarla, hay que extenderla, que se seque, hay que tener varios fuegos. Entonces, esto
digamos, creo que es más costo beneficioso cuando uno saca cuentas, ¿no es cierto? Pero bueno, todo depende de la posibilidad de cada uno. Hay un papel que se llama papel tipo tisú, que viene en rollos, hay rollos más grandes y rollos más pequeños. Y uno va cortando de acuerdo lo que es lo bueno que tiene, que no deja pelusa. Porque, por ejemplo, las toallas con las que nosotros nos secamos las manos, hay algunas que son mejores y otras peores, pero la mayoría de ellas dejan como una pelucita. En el caso del papel tipo tisú, no deja ninguna pelusa, esa es tan buena. Y si no, vienen unos rollos de unas servilletas tipo bailarina, que son, la verdad, son económicas porque justamente sirven para limpiar todo un consultorio, se puede limpiar todo un consultorio y después descartarse o usarlo en la jornada, si es una mañana, se usa una rejilla y después se descarta. Y vienen unos rollos grandes y otros rollos más pequeños. Hay una pregunta que se refiere a qué hacer con una conjuntivitis viral. Lo que no se entiende es, si lo pueden aclarar, si es un paciente que consulta por una conjuntivitis viral o si es el médico quien presenta una conjuntivitis viral. Carolina, no sé si querés responder la pregunta del millón. Dice, ¿qué se espera epidemiológicamente en estos días en Neuquén? Y las noticias no son muy buenas, me parece. La realidad es que, nada, se espera, digamos, que los casos sigan aumentando. Yo creo que por lo menos durante 2 o 3 semanas vamos a ir en picada hacia arriba, de hecho venimos así. Y no sé qué decisiones irá a tomar, yo no vi cuáles fueron las decisiones que tomó el gobernador, pero la realidad es que hoy cada caso positivo da 30 contactos aproximadamente, porque donde está todo mucho más flexibilizado, todos trabajamos, la gente que se puede juntar, sale a un bar, entonces de verdad que estamos teniendo mucha gente positiva, y eso que estamos disminuyendo el estudio de los contactos. Ahora estamos hisopando solamente contactos mayores de 60 con enfermedades crónicas o contactos sintomáticos. Eso significa que hay muchos más de los que estamos diagnosticando. Hay gente que se queda directamente en aislamiento sin el estudio del hisopado. O sea que sí, vamos en el ascenso de la curva. Caro, ¿esa conducta se tomó porque no da abasto los laboratorios de biología molecular nuestros o se tomó por alguna otra cosa? La decisión en realidad fue tomada por el hecho de que son tantos los contactos que es imposible rastrearlos, no damos abasto en la cantidad de contactos, el 100 se saturó. De hecho, ustedes saben que se empezaron a procesar muestras en laboratorios privados porque no tienen la capacidad para procesar tantas muestras, entonces decidimos priorizar los contactos que pueden tener complicaciones en el caso de tener infección por COVID, que son los mayores de 60, pacientes que tengan enfermedades crónicas, o bueno, los que están sintomáticos sí los estamos estudiando, o personal esencial. Por ejemplo, tenemos pacientes positivos que las parejas son enfermeros, médicos, policías, que pueden generar muchísimos más casos y por ahí relacionados a huéspedes inmunocomprometidos o pacientes crónicamente enfermos, eso sí se están hisopando. Estamos haciendo una evaluación de cada situación. Bien. Acá hay una pregunta que dice si el dinero se desinfecta con alcohol. No, el dinero no se desinfecta. Me ha tocado verlo, digamos, en algún comercio que dar los billetes y que les hacen spray con alcohol al 70, con alcohol en realidad. Lo que hay que hacer es la higiene de manos inmediatamente luego de tocar los billetes. Eso era una práctica prepandémica, porque una de las cosas más sucias que hay es el billete. Por eso que les decíamos, a lo mejor algunos se sumó más tarde, que todo lo que es papel hay que tener muchísimo cuidado, tratar de manipularlo lo menos posible. Cuando no hay más remedio, uno se lava las manos perfectamente, porque el papel es sucio de por sí y es imposible desinfectarlo. Recuerden ustedes ese concepto, que no es menor. Si yo tengo las manos visiblemente sucias, es una de las situaciones en donde yo no me puedo lavar con gel alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol para actuar necesita que esté limpio. Entonces, allí, si yo tengo la mano visiblemente sucia, o con talco, o con alguna sustancia, ahí tengo que lavarme con agua con jabón, secarme adecuadamente y después uso el alcohol en gel.
el mismo principio se aplica a este tipo de superficies que nosotros no vamos a poder limpiar. Entonces, el papel es así, no se puede, salvo que estuvieran plastificados y entonces nosotros lo podemos desinfectar o adentro de un folio, pero si no es imposible, ¿eh? Hay otra pregunta que dice si no se debe andar más por la calle con guardapolvo ni chaqueta. No, esto es pre-pandémico también, no se debiera andar ni con ambo ni con chaqueta, digamos, dentro de lo que se usa dentro de la institución, usarlo fuera de la misma. Yo quería decir algo porque vi una pregunta ahí que dice ¿en cuánto tiempo están desinfectadas las manos y superficie con alcohol al 70? Bueno, hay que aclarar algo, las manos siempre deben ser, si utilizamos para las manos, debe ser alcohol gel o solución hidroalcohólica, nunca el alcohol al 70 directo, porque a la tercera o cuarta vez que nos ponemos el alcohol al 70 directo, nos reseca mucho las manos, y cuando empiezan a resecarse las manos, hay más cantidad de proliferación de bacterias porque empezamos como a hacer descamaciones, entonces eso no se aconseja. Siempre las soluciones alcohol gel o hidroalcohólica. Y las superficies con amonio cuaternario, a medida que se va secando el amonio cuaternario, uno lo pasa, y a medida que se va secando va actuando, que tarda entre 3 y 5 minutos, depende de la cantidad, porque si uno obviamente lo moja demasiado va a tardar más tiempo. Pero si no, si pasa el trapo húmedo, humedecido, con así rociado el paño, con el desinfectante, con el amonio, y lo pasa sobre la superficie, tarda entre 3 y 5 minutos, ya está seco. Una pregunta... perdón. ¿Algo más, Elvia? No, una pregunta que no se respondió, que yo vi por 2 veces, es el paciente que concurre con conjuntivitis. Ahí podríamos también pedirle ayuda a Carolina, porque yo lo que interpreto es que piensa que por ahí la conjuntivitis tiene que ver con algunos síntomas más y ser sospechoso de COVID. ¿Querés comentar algo, Carolina o Lucy, sobre eso? La conjuntivitis por sí sola no estaría considerada como caso sospechoso, digamos, no. Habría que evaluar e interrogar bien al paciente en presencia de otros síntomas. No digo que un paciente con COVID no pueda tener conjuntivitis, pero que se presente solo con conjuntivitis, no, digamos, tendría que reunir algún otro tipo de criterio para considerarlo. Muy bien. En cambio, por ejemplo, hay varias series que mostraron que la diarrea puede en algunos pacientes preceder a otros síntomas. Entonces yo creo que quien hizo la pregunta está muy bien y tiene que indagar, porque a veces los pacientes ocultan o no lo hacen a propósito, sino que no prestan atención. Entonces uno creo que merece la pena en esta época hacer un interrogatorio más exhaustivo. Yo quiero aprovechar a decir algo, un minutito, y es que otra cosa que estamos viendo en las instituciones es que la gente va a trabajar con síntomas. Personal de salud va a trabajar con síntomas. O porque no quiere perder esto, el otro, que por lo que hasta donde hemos averiguado nosotros ya no está en esta época pandémica lo del presentismo, o por solidaridad, porque no quiere dejar solo, y cómo voy a dejar solo a mi... Pero esto es una cosa que se está viendo de gente que tenía fiebre hacía 1 o 2 días, o que tiene odinofagia y que como lo escuchan un poquitito raro la voz, se lo sacan en tirabuzón. Entonces nosotros somos personal de salud, tenemos que cuidarnos nosotros y a nuestros pacientes y a nuestros compañeros. Entonces es un tema muy, muy importante y creo que no es menor. Sí, eso es verdad, Lili. Nosotros que seguimos los casos positivos, tenemos enfermeros o enfermeras que han trabajado 7 días con síntomas, ¿sí? Y eso hace que después se baje un servicio completo. Los expuestos son muchísimos porque la realidad es que nosotros tenemos instancias en las que compartimos un té, compartimos algo en un espacio que generalmente suelen ser pequeños. En ninguno de nuestros lugares de trabajo tenemos espacios con más de 2 metros para sentarnos, para tomar un té o algo, uno se tiene que sacar el barbijo. Entonces eso me parece primordial. Es todo personal que trabaje en salud tiene que estar muy alerta. Si nosotros con un solo síntoma nos aislamos y hacemos reposo 48 a 72 horas, muchas veces el síntoma cede y no pasa absolutamente nada y uno vuelve a trabajar, y si el síntoma persiste o se agrega algo más, ya entramos dentro del criterio de caso sospechoso y nos estudian. Entonces ya al haber estado aislado 48 a 72 horas previas a que se considere caso sospechoso, ya no hay expuestos laborales, quedarían solamente los familiares.
Eso es re importante. Perfecto. Una cosa que yo quería comentar a raíz de una pregunta que vi por ahí, que me pasan por abajo en el teléfono porque me falló la compu, hay mucho mito sobre el piso. El piso, para los que entraron más tarde, no significa un riesgo para nosotros en ningún contexto. Los pisos de los hospitales, de las terapias intensivas, hace mucho tiempo que no se desinfectan. El piso se lava con agua, con detergente, se enjuaga y se acabó la historia. De manera que colocar esos trapos con lavandina, que es un asco, que como diría Elvia, para lo único que favorecen es que para que nos tropecemos y tengamos un accidente laboral, al menos los que somos más grandes, y nos fracturemos, no nos sirven. Cuanto menos nosotros toquemos el piso, mejor, porque el vehículo son las manos. Entonces, muy importante que todas esas cosas mágicas, yo nunca en mi vida vi aparecer tantas cosas mágicas como en esta pandemia, pero todo lo más mágico que se pueden imaginar, cada semana sale una cosa rara que entonces lleva a que hagan metaanálisis de no sé qué, de no sé cuánto, para la cámara esta, la cámara de la otra, bueno, en fin, es todo muy dinámico, pero tenemos que tener sentido común. Entonces, esas alfombras o trapos o cosas embebidas en sustancias no nos sirven. El piso no es un problema para nosotros, ¿eh? No, y no pulverizar también, hay gente que pulveriza los zapatos con alcohol, con agua con lavandina, tampoco sirve porque no es algo que está directamente, lo tocamos directamente con las manos, y tampoco se aconseja el pulverizado a las personas, ya sea ropa, o le dicen no respire y cerrar los ojos y lo pulverizan, tampoco sirve, o sea, porque la vía de transmisión es a través de la respiración, o sea que con eso no hacemos nada, eso también. No solo no sirve, Elvia, sino que es peligroso. Eso ya se expidió la sociedad de toxicología, se expidieron gente que sabe mucho más que nosotros. Hay un reporte interesantísimo de los CDC de la cantidad de intoxicaciones que tienen durante la pandemia, especialmente niños menores de 5 años, por la cantidad de productos con que las madres y los padres qué sé yo quién, los pulveriza. Entonces hay que ver, el virus está en las vías respiratorias, ¿no es cierto? Entonces, y esa es la forma como se pueden contaminar. Entonces, de esa manera nosotros nos tenemos que manejar, porque si no, menos mal siempre decimos que no es el ébola, ese sí que sería terrorífico, ¿eh? Y como muy bien nos enseñó Elvia, que nosotros le podemos mandar al colegio médico el video que ellas hicieron con Victoria Stefani, que es una enfermera en control de infecciones, la colocación y el retiro de los EPP, y el mayor riesgo es de contaminación si uno se retira y no se lo retira bien, ¿verdad, Elvia? Eso es lo que nos dijiste. Y de los aros, yo te quiero decir que ya se me perdieron 2, de manera que no son peligrosos, pero con el barbijo que me pongo, que me saco, que me pongo, que me saco, las mujeres que queremos tanto los aros, hay que tener cuidado porque sí, interfieren porque se pierden y no los encontramos más. Esto un poco como para darle un poco más de... Así que bueno, ¿qué otras preguntas? Elvia, si querés responder, hay una pregunta que dice que en el caso de que se usen barbijos artesanales, si es útil la prueba de un aerosol para ver si protegen. No, o sea, la aerosolización así, por ejemplo, si lo probamos en un tricapa y probamos con un aerosol, un spray, va a pasar para el otro lado porque no está aprobado para esos aerosoles. Las pruebas que se hacen en los laboratorios, por ejemplo, con gotas que simulan la sangre, con gotas que simulan la saliva, pero nunca pulverizar, sí, porque hay videos también. Y si es un artesanal, con más razón, si es un artesanal, sí o sí, porque la tela va a pasar. Y nosotros, cuando estamos hablando, es la gota de flush, la gota grande, no es una aerosolización lo que estamos haciendo, a no ser que nos hagan un procedimiento invasivo, como una intubación, sí hay aerosolización, pero si no, no. Así que no es esa la prueba correcta. Pero lo que vos decís es muy importante, porque una de las cosas que más trajo confusión médicamente es, yo siempre lo menciono porque me parece que es de utilidad, ese simulacro que se hizo, en donde un grupo de expertos simularon y crearon aerosoles, pero ellos prescriben el aparato con el cual crearon esos aerosoles,
tenían un alcance larguísimo, las partículas estuvieron viendo que duraban como 3 horas, después midieron cuánto duraban en el acero inoxidable y el plástico, que era más que lo que duraban en el cobre o en el papel. Bueno, son datos muy interesantes, pero no son datos de la vida real. Entonces, se ha visto, porque hemos visto todos, hoy veíamos en un video que nos mostraban o en una exposición, como también habrán visto que con sustancia fluorescente, con esas simulaciones, todo se queda cubierto, pero de cosas que no son de la vida real, porque eso es una simulación que se hace generando aerosoles. Eso por un lado. Y por otro lado, en cambio, no tiene mucha prensa. Uno de los artículos más lindos que leí en los últimos tiempos es el de una terapia intensiva. Y en la terapia intensiva hacen la medición pre- y post-higiene del medio, el paciente respirado. Y después de haber hecho la desinfección de todas las superficies, como nos enseña Elvia, altamente tocadas y de la zona del paciente, no pudieron tener ninguna PCR positiva, salvo 2 que era del entorno más, y esas cuando lo cultivaron, porque lo correlacionaban con cultivo, fueron todas negativas. Entonces, ¿qué nos deja como enseñanza esto? Que aún en lugares en donde hay maniobras que pueden producir, ¿no es cierto?, el kinesiólogo que va y aspira secreciones, generadores de aerosoles, la correcta desinfección y frecuente de las superficies altamente tocadas, incluyendo el entorno y la unidad del paciente, fueron muy exitosas. Y eso a mí me parece que es el mensaje que uno tiene que tener. Hay varias preguntas. Una dice, si tienes, lo que pasa es que se me están yendo. Hay una del doctor Zingoni que hablaba de la forma de de alto riesgo, procedimientos de alto riesgo, y hablaba de otorrino, de laringoscopías y Los elementos, discúlpame Lucy, los elementos que usan los otorrinolaringólogos que no son descartables, otoscopio y esas cosas. Eso le pedíamos, nosotros, digamos, la parte de esterilización no la manejamos. Si nos quiere hacer la consulta al mail que colocamos, nosotros, digamos, a través de las especialistas en esterilización se la podemos responder, pero eso escapa a nuestro saber, digamos. Igual, porque además siempre en todo lo que es aparatología tenemos que tener en cuenta cuál es la recomendación del fabricante, porque de acuerdo a lo que dice el fabricante son las formas de esterilización o desinfección de alto nivel que se le puede hacer. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, pero sí, bueno, también tenemos el email para preguntarle a algún especialista. Porque hoy en día, no sé si fue Emilio el que hizo la pregunta o Carlos, que de paso lo saludamos, hoy es todo un mundo. Por suerte nosotros ya no nos ocupamos más que de la parte global, pero todo lo que es desinfección de alto nivel, esterilización, es todo un mundo que lo manejan los farmacéuticos expertos en esterilización, y acá tenemos unos cuantos en el sector público y privado, y son realmente tan expertos que saben qué se puede reesterilizar, siempre pensando lo que dice Elvia, ¿no?, qué dice el fabricante, pero a veces ellos saben que hay otros que son los reusables, pero hay también descartables, y ven el costo-beneficio de uno y otro. Entonces, sí, me parece que es muy interesante que puedan juntar esas preguntas, ¿no es cierto?, y todo, digamos, enviarlo, pero las farmacéuticas saben un montón de eso. Elvia, ¿querés decir cómo desinfectar las lectoras de tarjetas? ¿Viste dónde pasan las tarjetas para, por ejemplo, los POSNE sería? Sí, toda la parte que más la que se toca con las manos, puede ser con un amonio cuaternario, puede ser con... Yo no indico tanto el alcohol al 70 porque la verdad que el alcohol al 70 para mí es un antiséptico y desinfectante muy valioso, y que hay veces que no lo tenemos ni siquiera para hacer la antisepsia de la piel para poner una vía. Además, el alcohol al 70 ahora, también los laboratorios que hacen los hidroalcohol o el alcohol gel, también les falta el alcohol al 70. Entonces, yo lo que indico es o el amonio cuaternario, los dicloros, o el monopersulfato, todo eso que limpian y desinfectan en un solo paso. Y después preguntan también por los brazaletes de los tensiómetros y los implementos que tengan superficies de cuerina. Bueno, también
El amonio cuaternario también se utiliza para eso, y el dicloro también. Yo hablé hace un rato que en el caso de los estetoscopios, uno usa el alcohol al 70 porque, bueno, es una superficie pequeña, que es la campanita, y bueno, después las olivas, si uno lo llega a compartir, pero si no es nada más que la campana, y después toda la parte de la tubuladura, ¿no? Pero con el alcohol al 70 se podría hacer. Después preguntan si la luz ultravioleta sirve para los consultorios. En realidad, la luz ultravioleta, para que sea efectiva, tiene que tener una determinada longitud de onda, no cualquiera, digamos, no cualquier luz ultravioleta sirve, pero además, digamos, hay que utilizarla en momentos en que no haya gente, digamos, porque es perjudicial para la salud. Y además hace efecto con las superficies en las que está en contacto, digamos, no en las que no llega, no se puede utilizar. ¿Querías agregar algo, Elvia? ¿O Lili? No, eso es importante lo que vos decías, Lucy, porque si yo tengo, no sé, pongo en un consultorio y tengo, no sé, una computadora, el teclado, por abajo del teclado no llega la luz, entonces ahí no hace ningún efecto, es donde llega la luz, esa parte nomás desinfecta. Y bueno, sí. Reduciría un poco la carga viral, pero hay que ver. La verdad que si uno tuviera que invertir, yo no compraría en una luz ultravioleta, pero sí les recordamos, como hemos hecho con otras charlas, que por ejemplo se pensó como una estrategia. Ustedes vieron que nosotros tenemos pacientes bacilíferos, y algunos pacientes bacilíferos tienen tuberculosis que son más resistentes, muy resistentes, o sea que a veces uno como que subestima un hecho que es tan dramático. Y las habitaciones en donde ellos se internan, nosotros no solemos tener habitaciones que sean con presión negativa, por ejemplo. Entonces, bueno, esto alguna vez vamos a tener que, después de la pandemia, durante la pandemia, ir repensando estas cosas. Entonces, por ejemplo, en una época se proponía que se tenía sentido común tratar, al menos cuando se iba de alta al paciente, entre la ventilación, la posibilidad de los filtros HEPA y la luz ultravioleta, como hacer una combinación tratando de reducir drásticamente la cantidad de bacilos que podrían haber quedado en el medio ambiente. O sea que son estrategias que ahora han salido a la luz, pero que vienen de otras épocas estas, ¿eh? Bueno, algo ya dijo Liliana acerca de las duchas sanizantes, pero acá preguntan qué utilidad tienen las duchas sanizantes para los vehículos en la entrada de los pueblos. Ninguna. Ninguna, con el agravante, digamos, de que sobre el cuerpo humano, digamos, por ejemplo, habían puesto, creo que en un pueblo, bueno, acá cercano, una que tenía cloruro de benzalconio. El cloruro de benzalconio es tóxico, digamos, y es tóxico para la piel, provoca dermatitis severa, es cancerígeno a largo plazo, o sea que son múltiples. Luego de eso hubo un documento que elaboraron distintas sociedades, dentro de ella la de toxicología, que lo tenemos, se los podemos enviar si lo requieren. Lucy, lo que habría que comentar, que esto es lo llamativo, es que pese a que nosotros recomendamos, otras sociedades recomiendan, al día siguiente vos pasás y están puestos. Y eso ya no depende de nosotros, ¿me comprenden? Pero ustedes fíjense, esto no es un dengue, no es que quieren, digamos, con alguna fumigación matar a los mosquitos transmisores, no. ¿Qué voy a hacer en las ruedas de los coches? ¿Qué voy a hacer poniéndole al techo? No, es algo que no tiene crazy, dirían los yanquis. Realmente no tiene ninguna razón de ser, además de la toxicidad que habla Lucy, ¿no es cierto? Preguntan por el mail fue escrito, ahora después lo vuelvo a escribir, y preguntaban, se me fue para arriba, pero si era útil hacer inhalaciones al comienzo de un catarro, una cosa así. En realidad lo que uno tiene que tener en cuenta es con las nebulizaciones o con cualquier método de vaporización que puede generar aerosoles, entonces no es recomendable.
No sé si hay más preguntas, yo no veo acá. No sé, Omar, si vos tenés acceso. Había una pregunta por ahí al principio que era el manejo de los consultorios de los sanitarios, que es que es un tema ese, ¿no? Porque la gente toquetea todo, la picaporte, etcétera, etcétera. Pero Bueno, no sé si hay... Elvia, si querés, pero la limpieza más, más asidua, digamos, más seguido, es lo que corresponde. Elvia, ¿querés responder? Sí, sí, justamente lo que dice Lucy. El baño, por ejemplo, en un consultorio, si está abierto 8 horas, en 8 horas, y de acuerdo a la cantidad de gente que pase, no se puede limpiar una sola vez en 8 horas. Tiene que ser más cantidad de veces. Uno puede estipular, uno dice, bueno, a ver, vienen 20 pacientes, cada 3 pacientes vamos a hacer una que no es lavar el piso y todo, sino repasar el picaporte, el lavamanos, bueno, después toda la parte del inodoro, con estos productos. Pero sí, no más de 3 pacientes que pasen y tratar está bueno también la separación de los sanitarios entre el personal que trabaja y los pacientes también, porque el personal lo usa mucho menos y es menos cantidad de personal, ¿no? Pero sí. Sí, bueno, acá la doctora Balbo, que está, hola Noé, te saludo, que está Hola, conectada, Noé. que sí, que bueno, que están contraindicando, no se recomienda ninguna nebulización ni nada por el estilo, como decía yo previamente, pero además dice residuos, aerosoles con aerocámara, obviamente digamos que no permiten la exteriorización. Omar, hay algunos que preguntan si va a quedar grabada, si se va a poder tener acceso a la grabación posterior. Sí, se está grabando toda esta disertación, así que después la editaremos y la enviaremos por las vías habituales que tiene el colegio. Ya lo vamos a informar esto, pero quedó todo grabado. Yo igual les recomiendo, la sala va a permanecer abierta hasta que se retire el último participante, puntualmente para que tengan acceso al chat, que ahí hay varias de las cosas que se dijeron e informaciones que por ahí alguno no alcanzó a notar, así que vamos a quedar con sala abierta hasta que se retire el último de los que han participado. No, estoy repasando acá un poco las preguntas, pero me parece que en general se han respondido casi todas. No veo ninguna que haya quedado. Si yo las pierdo porque se me van, acá pregunta alguien quiénes son, si son los de Clivan los que van a desinfectar las entradas de los polis, consultorios y clínicas, o son de salud. No, de salud no. Es la municipalidad, digamos, que sale con esos camiones que desparraman chorros de, quiero suponer que de lavandina, que ya les hemos dicho que no, digamos, no, eso no sirve, que no tiene ningún sentido, pero bueno, se sigue haciendo. Que nos dan la misma pelota que con todo lo demás, con las cabinas sanizantes, bueno. Pero bueno, uno sugiere y después hay cosas que no puede controlar. Pero juro que nosotros sugerimos que no, y varios otros, no solamente nosotros, ¿cierto, Carolina? Muchos otros, pero bueno, hay determinados niveles donde uno ya no puede tener injerencia. Pero es una pena, porque gastar plata en cosas que no lo merecen. Lili, no pierdas la calma. No la voy a perder. Ya no. Mentira, la pierde seguido. Últimamente sí, es cierto. Es cierto. Bueno, no sé si... Volviendo al tema, disculpen, volviendo al tema porque me quedó picando, el famoso tema de, he visto que muchos lugares han comprado inclusive a nosotros mismos como colegio nos han sugerido que compremos el termómetro que te mide en la frente y que habitualmente te marca 32 grados, 33 grados. Te marca 32, 34 es industrial, Omar. Tal cual. Bueno, el otro día fui al instituto y me midieron la temperatura, tenía 33,3. Digo, bueno, debo estar hipotérmico. Pero bueno, me sentía bien igual. De todos modos, claro, además no están calibrados y creo que los proveedores o los que los producen o los que los venden dicen específicamente que hay que calibrarse y aparentemente las calibraciones se hacen, no sé, me dijeron por ahí averiguando como que se hacen con piel de chancho, si algo mal no me dijeron.
O sea que ninguno de esos aparatos está calibrado. O sea que se usan al cohete, ¿no? En realidad, si uno los tiene, los usa. El tema de la calibración es muy difícil. Nosotros que trabajamos durante tantos años, 30 años casi en investigación, ustedes saben que ANMAT y los distintos patrocinantes, la FDA, etc., porque uno trabaja en cosas internacionales, te obligan a calibrar. Y con la Argentina pasaba, como con tantos lugares de Latinoamérica, que hay un montón de elementos que no los podés calibrar. Como muy bien decís vos, uno son estos termómetros, ni que decirle las balanzas, o sea, hay un montón de elementos. Nosotros una persona que sabe mucho de todo esto, que se dedica a calibrar, y todos los años era lo mismo. Yo pedirle a ver si había salido algo, y no, bueno, entonces finalmente que tiene que quedar el reporte, pero la calibración es algo básico, y no está ausente en muchos de estos elementos, y no lo hemos podido cumplir ni siquiera para algo tan exquisito como es el ámbito de la investigación, que son durísimos. Así que bueno, es lo que hay. Pero si lo tenemos, lo usamos. Si algunos tienen certificación de ANMAT, yo no lo sé, ¿vos lo sabés, Lili? No, no lo sé. No lo sé porque la mayoría que hemos visto, incluso comprados en algunos lugares oficiales, después se han dado cuenta que eran para uso industrial y no eran para uso humano. Así que bueno, pero se utilizan. Supongo yo, no sé, que cuando alguien tiene fiebre, porque no sé, Caro, vos que estás más al tanto de eso, pero cuando ha habido personas con fiebre han captado. Lo que no sé cuál es la sensibilidad, no sé, no tengo la menor idea si son de otro uso que no sea humano, no tengo idea. No sé, Caro, si vos sabés. No, tampoco. Sí sé que por ahí las veces que se ha detectado gente con fiebre, que se ha mandado a evaluar, después al tomar la temperatura con el termómetro de mercurio o en los otros digitales, han dado normal. Si no se encontró otro síntoma, el paciente digamos, no se considera que haya sido fiebre, pero es verdad que no son muy confiables. No sé igual así muy científicamente si hay descripciones y eso técnicas acerca de todo esto. Caro, hay una pregunta para vos que dice, de Emilio Singoni, pregunta si existe la posibilidad de testeo voluntario en especialidades de riesgo. En realidad desde provincia se está haciendo en este momento, se ha hecho algunos cortes, algunos estudios en lugares donde asisten pacientes COVID. Se ha hecho en el Castro Rendón, en Buque Roldán, se hizo en Loncopué, que tuvieron muchos pacientes en un momento de tiempo. Hoy, voluntario, digamos, uno lo puede solicitar a través de la obra social y eso. Nosotros desde la provincia no estamos haciendo testeos voluntarios a pacientes asintomáticos, a personas, digamos, trabajadores de salud asintomáticos. De todas maneras, Caro, yo me llevé una sorpresa muy grande, porque Teresa Estrela, que ella tiene un puesto muy importante, infectóloga en Chubut, me preguntó en un chat las obras sociales que lo reconocían. Y yo como vi que habían tantas, digamos, reportes con la obra social de los pacientes internados en una institución privada de acá, que hay un montón, creí que sí, y los puse en contacto. Y ahí me di cuenta que la mayoría los cubre salud pública, porque hay muy poquititas obras sociales que cubren estas PCR para pacientes, no como vigilancia, para pacientes con síntomas. Muy poquititas, creo que son 4 o 5, y la gran mayoría de las obras sociales y prepagas, las más grandes, no las cubren. Entonces es un costo muy, muy grande que hay que racionalizar, porque de última está pagándolo el Estado, digamos, ¿no es cierto? Por eso justamente no estamos haciendo así testeos en personal de salud que sea asintomático como medida de vigilancia. Sí se ha hecho en las instituciones que asisten COVID desde que empezó la pandemia, se han hecho creo que un corte en cada institución distinta y se planea hacer uno ahora dentro de poco. Pero si no, sí con síntomas, obviamente sí se lo cubre si es un caso sospechoso, pero no como testeo voluntario. Claro. Yo no veo más ¿Alguna pregunta más? No, yo tampoco. Bueno, podemos irnos a cenar. Nos podemos ir a cenar y a dormir.
a tomarnos un vinito. ¿Por qué no? Muchas gracias para todos. Les agradecemos muchísimo, muchísimo la presencia, muchísimo. Que la asistencia, las preguntas, todo, y todas las dudas que tengan y que podamos a colaborar en Evacuar, lo pueden hacer a través del mail ese. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, gracias a las 4 disertantes, y bueno, esto va a quedar grabado, así que lo ponemos a disposición, y bueno, muchas gracias a todos por la participación. Gracias por todo el apoyo que nos dan, Omar y Luis. Gracias, Omar. Gracias a ustedes, chicas, que anden Chau, muy bien. chau. Suerte. Ay, que no puedo salir. Ahí está. Luisito. Doc, acá estamos. Espera que nos quedamos nosotros dos para lo último.